Para empezar, una pequeña nota para decir que te escucho y lo siento y siento lo mismo. A mí me hace mucha confusión que se pase esto en el pleno siglo XXI, que es un joven, un niño que nace en Portugal y no es considerado portugués. Questo è una cosa extrañísima, ha siempre sido una cosa extrañísima para nosotros. Nos habíamos conocido Miguel cuando Miguel tenía 13 años y por tanto Miguel hace casi 30 años, hoy penso que tiene 29 o 28 y, y eso ha estado siempre conozco como una cosa muy extraña, como es posible que alguien que nace no es hijo del país en que nace. E, portanto, com isto, Miguel tem um passaporte cabo-verdiano e para obter a nacionalidade tem que provar que esteve 10 anos em Portugal sem sair do país e ter uma coisa absolutamente mirabolante, que é um documento que diz que tem uma folha de cadastro, um registro criminal de Cabo Verde limpo. Alguém que nunca esteve sequer em Cabo Verde. E pronto, a história começa aí. Há um documentário que é o nosso primeiro trabalho com Miguel e o nosso primeiro trabalho de cinema, que é um filme, um documentário de 2019, hecho por mim, por Filipe Reis e por um outro realizador, sobre a vida de Miguel e de um outro niño que vivia no mesmo bairro, e como uno estudava e o outro não, e como uno trabalhava e o outro não. Se chama Lique Terra, está, penso que integralmente até no YouTube. Esta é a história de Miguel de há 10, 15 anos atrás. Después habíamos hecho 2 otros filmes con Miguel, 2 otros documentarios y ahí hemos llegado a John Africa. Y John Africa parte de un lugar un poco más triste porque a un dado momento mi padre murió. Nós estávamos começando a pensar o que poderia ser a história da primeira longa-metragem e que queríamos que fosse já uma passagem de documentário para ficção. Embora para nós a distinção não faça muito sentido e habíamos sempre trabalhado en el medio de este, num filme a que llaman híbridos o algo así. Entonces, que habíamos contado de varias formas até hoje, não havíamos nunca tratado do tema do padre. O padre de Miguel era uno que havia sido emprisionado, estado na cárcere e depois ha saído para Cabo Verde diretamente, expatriado e não ha mais conhecido el niño, el hijo. Entonces me ha quedado a pensar que esta podría ser una especie de epopeya que se podría contar las desventuras y las aventuras de Miguel, que parte por las islas cercando a procura de seu pai. E assim iniciamos esta ideia com Filipe e havíamos convidado Pedro Pinho, que era um amigo realizador que ha trabajado también conozco en tantos otros proyectos, que estaba a viver en Cabo Verde na época, que escrevesse uma história que pudesse ser a aventura de Miguel. Ele também conhecia Miguel e daí partimos com um guião que seria as aventuras, desventuras de Miguel, que é parte de Lisboa e vai à procura do pai. Depois, quando esse guião chegou, quis fazer dar um lado mais
como dizer, uma coisa, trazer a aventura para um lado mais surrealista e mais sensorial, que eu acho que depois também está no filme, e essa história foi um bocadinho desconstruída e há La aventura para... la aventura, la Es que aventura pasaste a portugués. sí, la aventura de Miguel se transformó un poco en una historia un poco también más surrealista Ujú, ujú. y onírica y Onírica. todos esos elementos para nós eram também importantes que estivessem en el film. Y después habíamos ido a hacer el film y a rodarlo y después a montarlo y ha resultado en esta simpática viaje de Miguel, que es una, para mí, para nós, para mí, para Filipa, es una especie de viaje interior, es alguien que acaba a procura de sí propio, de su identidad, mas también de sí mismo. Em um dado momento da vida de Miguel, alguém confunde Miguel em la calle e diz a Miguel, el padre de Miguel se llama también Miguel, alguém ha confundido Miguel con el padre Miguel. Entonces lo ha encontrado en la calle y ha dicho, tú eres Miguel. No, yo no soy Miguel, mas ¿cómo sabes que yo me llamo Miguel? Porque tú eres igual a Miguel. Eh, ¿Tienes un padre tal vez que se llama Miguel? Sí, mi padre también se llama Miguel, pero yo no lo conozco, tú lo conoces. Sí, yo conozco, tú eres igual a tu padre. Entonces esto ha quedado en la memoria de Miguel como una historia muy impresionante de alguien que se confunde, que encuentra, achava él el padre en la calle en Portugal porque había conocido Miguel en Cabo Verde, el padre de Miguel. Miguel nos ha contado esta historia y ella está en el film. Después tienes un otro momento muy raro de una chica que toca, que suena la campainha de Miguel, Miguel está en la puerta y dice, hola, ¿qué quieres? Yo soy tu hermana. Tú no me conoces, mas yo soy Filipa, soy tu hermana y soy filla de tu papá. Entonces nos somos hermanos. Miguel se ha quedado muy extraño con esta historia porque el padre que está en Cabo Verde y no puede nunca más retornar a Portugal ha pedido a esta Filipa y la hermana que se aproximase de Miguel, el hijo, para lo conocer y para decir que el padre gustaría un día de conocer a Miguel. Entonces, en la producción del filme, para nosotros se quedaba muy obligatorio que, haciendo un film que se inspiraba tanto en una historia real y hablando de personas reales y de sentimientos, que habría que haber un esfuerzo de producción para producir el filme y también para producir el encuentro de Miguel con su papá. Y eso se ha dado y ha sido un momento increíble en que Miguel ha andado a conocer su padre y cuando ha ido sozinho, ha estado con padre y cuando ha voltado yo muy emocionado ha dicho, Miguel, ¿cómo fue a conocer tu papá? ¿Qué sentiste y tal? Juan, para mí ha sido como conocer una persona como otra cualquier, porque mi padre no ha hecho nunca parte de mi vida, por tanto, no fantasíes tanto, es una persona con esa carga simbólica, pero no es una persona que tenga la importancia que un padre tiene en la vida de un otro, porque alguien que yo solo he andado a conocer solo ahora, entonces yo percibí que, claro, tienes razón, es verdad. Sí. Para nós, a questão formal ha sido sempre uma questão de filmarse, mesmo os documentários, como se de uma ficção se tratase.
Por tanto, en términos formales, de captación de imagen y de construcción narrativa, no nos interesaría nunca tener las personas sentadas, los talking heads, todo eso, lo queríamos intentar siempre filmarse como si de una película de ficción se tratase. Pero en términos de la historia y de la forma de contar la historia, habíamos pensado por tantos años que, de un cierto punto de vista, nos interesaba o que teníamos cada vez más una opinión propia a darse que no fuese solo lo interés de poder de colocar a las personas hablando sobre lo que queríamos que hablasen. Y empezamos a sentir una voluntad de nos exprimir más a través de estos personajes. Y John Africa es el primer film en que empezamos a hacer exactamente eso. Y eso ha estado muy, muy difícil. Ha creado una gran confusión en nosotros y en Miguel, porque por tantos años trabajando con Miguel y diciendo, Miguel, ahora vamos a hablar de esto o de este asunto o hacemos así, y Miguel nos quedaba y decía, no, yo y nos no hacemos así, nos hablamos así y pensamos esto, y esto es lo que yo acho que vosotros deben oír de mí y filmarme haciendo. Y nos decíamos, claro, muy mejor, claro que sí, así lo haré, así que lo hacemos, muy bien, y gracias por tu consejo y todo esto. En John Africa todo cambia. Nos queremos hacer las cosas como lo estamos pidiendo. Y esto ha sido bien extraño. Y esto ha sido bien complicado porque para Miguel toda la forma de operar era completamente diferente. Entonces, en fin, hubo ajustes y después en la montaje fue imposible no constatar que Miguel, en un cierto punto de vista, era un personaje un poco flat, porque no tenía las lágrimas y las desilusiones y los momentos, sobre todo los momentos bajos, como nos queríamos que él tuviese, porque para él era siempre todo bien, yo estoy bien, yo no lloro, yo no me conmovo, y yo estoy siempre feliz. Y a la fin, en la montaje, habíamos, en fin, probablemente también tentado conducir con otros elementos y se calar con recurso a elementos visuais y sonoros para traducir por veces esa falta de emoción de Miguel. Y a la vez el encuentro en Cabo Verde con muchos personajes Sí, que lo excitan y que lo hacen sentirse especial, y todo eso ha estado, hasta para nosotros, Cabo Verde es un sitio increíble, entonces, con una magia y una dinámica muy propia y que toma cuenta de todo el espíritu de la equipa.